Hola amigos, feliz tercer domingo de Pascua y de la Santísima Virgen de la Cabeza. Por eso he querido empezar este vídeo pues escuchando las campanas del cerro, que nos invitan a estar un poquito alegres, ¿no?, dentro de la situación que estamos viviendo. Bueno, pues como cada domingo hago, pues me gustaría acercar la palabra de Dios, como sabéis, de este domingo, pues a vuestros hogares, a las familias y sobre todo a los niños y a los mayores, ¿no?, que cuando estábamos aquí en la iglesia, pues sabéis, hacemos las homilías un poquillo más adaptadas a ellos. ¿Cuánta gente tendría que ir hoy al santuario de la Virgen de la Cabeza? Muchos peregrinos. Sin embargo, pues estamos en nuestras casas confinados. Pero eso nos enseña que la vida también pues es una peregrinación que tiene un camino de ida, que tiene un camino de vuelta. Y mirad, cuando hacemos una peregrinación no se va lo mismo que uno viene. Siempre pasa algo en el camino, ¿no? Y bueno, pues con este ejemplo, pues quisiera también deciros que quizás la pandemia que estamos viviendo pues se parece a una peregrinación, ¿no? Estamos en el camino de ida, sin saber qué pasa, y quisiéramos llegar a otro santuario que deseamos todos, sobre todo para los enfermos y nuestros mayores, que es el santuario de la salud, de poder tener ya una vacuna, de poder tener los medios para encontrar la normalidad. Sin embargo, pues todavía ese camino depende de nuestra actitud y también depende de los que saben, pues para que cuanto antes, en primera línea de batalla, podamos salir a hacer esto, ¿no? Y este domingo, pues el Evangelio es el de los discípulos de Maús. Yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Como Jesús poco a poco se encuentra con esos dos discípulos que vuelven, hacen su camino de ida tristes porque habían matado a Jesús. Sin embargo, no eran capaces de reconocerlo. Y este Evangelio, pues, una parábola, digamos, es un ejemplo de qué es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Y este Evangelio nos va a ayudar, pues junto con nuestra Madre María, a descubrir que también en esta crisis sanitaria pueden surgir otras 4 pandemias, que hay que tener cuidado pues para hacerle frente, pero que Jesús resucitado quiere salir adelante con nosotros. Mirad, la primera pandemia me he traído yo aquí esta flor. Es una rosa, ¿no? Y algunas veces, ¿sabéis lo que pasa en la vida? Que se nos viene encima la enfermedad de la decepción, la primera pandemia, ¿no? Da la sensación de que nuestra vida se le van cayendo como los pétalos, ¿no? Y no sabemos lo que hacer, se queda solamente el tallo, ¿no? Y bueno, pues se pierde la ilusión, se pierde la alegría y nos pasa como a los discípulos de Maús. Decepcionados volvemos a nuestras cosas. ¿Y qué nos diría la Virgen María? Pues que Jesús sale a nuestro encuentro, aunque no lo reconozcamos, y se quiere hacer el encontradizo con nosotros. ¿Cuál es la mejor medicina cuando uno está decepcionado, triste? Dialogar con el que te puede ayudar. Jesús se hizo el encontradizo con aquellos dos que estaban tristes y poco a poco fue entrando en diálogo. Esos dos no entendían nada, pero poco a poco Jesús le iba abriendo los ojos. Así que si tenemos la sensación de que estos días, como esta rosa, estamos perdiendo pétalos, no nos lo podemos permitir, porque Jesucristo sigue entrando en diálogo con nosotros. Bueno, la segunda pandemia que nos puede afectar en esta crisis sanitaria, pues mirad, es la incertidumbre, ¿vale? Y para explicar la incertidumbre me he traído esta libreta que tiene muchas hojas. ¿Qué es la incertidumbre? Pues hay momentos de la vida, cuando peregrinamos por la vida, que no sabemos lo que hacer, no sabemos qué decisiones tomar, surgen muchas dudas e incluso nos hacemos muchas preguntas. Yo creo que en estos días, cada uno a su estilo y forma, pues está pasando por momentos de incertidumbre. Las noticias no dicen algunas veces cuándo llegará, ¿pero por qué? Porque no se sabe. Y esos dos discípulos estaban en incertidumbre, no sabían lo que hacer. Jesús había muerto, le había prometido muchas cosas y ¿sabéis lo que les pasaba? Que parecía que su vida estaba perdiendo hojas. Nuestra vida es un libro muy bonito, pero hay momentos de la vida en que parece que perdemos también hojas más bellas de nuestra vida. Entonces Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos enseñan que la mejor medicina ante la incomprensión, ¿sabéis cuál es? La escucha. ¿Cuántos enfermos está viendo ahora mismo que no entienden la situación
y hay detrás una persona, un sanitario, escuchando. Jesús también hizo lo mismo. Con aquellos dos que estaban perdidos, se puso a escuchar. Y los dos discípulos escucharon la palabra de Dios. Jesús les decía, ¿pero no entendéis que yo tenía que morir para llegar a amar al extremo? Pues hay mucha gente que está escuchando ahora mismo historias personales, quizá los que están muriendo no son las más tristes, pero hermanos, ante la pandemia de la incomprensión, vamos a poner oído y escucha de nuestro corazón a un mundo que sufre. Mirad, la tercera pandemia que puede surgir en estos días es la del miedo. Tener miedo sabemos que nos paraliza. Por la incertidumbre se nos pueden meter en el corazón muchos miedos y no sabemos lo que hacer. Miedo a una cosa, miedo al que dirán, miedo al futuro, miedo a ser feliz, mi proyecto de vida, sobre todo para los que tenían pensado casarse o dar un paso adelante en sus vidas. ¿Y sabéis lo que pasa con el miedo? Me he traído aquí un carbón que encendemos en las chimeneas. Pues el miedo es un fuerte viento que suele apagar el fuego de nuestra vida. Y lo apaga. El viento no lo aviva, sino que lo puede apagar también. Y entonces no nos podemos permitir esto. Jesucristo se sienta a la mesa con esos dos discípulos. Y cuando parte el pan a los dos discípulos, se le abren los ojos y lo reconocieron. Cuando nosotros compartimos, podemos vencer el miedo. Cuando nosotros compartimos, la Virgen María nos diría que estamos encendiendo otra vez el fuego del amor y caldear así el mundo. Así que ante el miedo la mejor medicina es compartir lo mejor que tenemos, como hizo Jesucristo compartiendo su cuerpo. Y por último, que no quiero ser muy largo, pues está la pandemia del yo. Sí. Sabéis que nuestro mundo nos invita a un fuerte individualismo. Creo que estos días nos estamos dando cuenta que solos no podemos hacer nada. E incluso que con nuestras mismas fuerzas llega un momento en que nos damos cuenta que somos limitados y débiles. Y Jesucristo sabía con aquellos dos que se dieron la vuelta que les pasaba lo mismo. Porque se desprendieron de los demás discípulos. Fueron egoístas. No esperaron la resurrección. Y su yo les llevó a ese camino de tristeza y de ida. Pero Jesús estaba ahí. Pero cuando ellos reconocieron a Jesús resucitado, Él ya no estaba. Entonces se hicieron aquella pregunta, ¿pero no ardía nuestro corazón cuando Jesús iba por el camino? Pues sí, tenemos algunas veces la sensación, hermanos, de que Jesucristo se nos encuentra con nosotros, pero no nos damos cuenta. Y ante esas situaciones en que yo me creo el más importante o que yo me creo que el mundo se puede solucionar por mí, pues Jesucristo nos recuerda una cosa esencial, que la vida es para compartirla con los demás y que se parece como a un perfume, a una colonia. Si esto me lo quedo guardado en el bolsillo, no vamos a desprender el aroma del amor. Pero si, como los discípulos de Emaús, cuando yo me encuentro con el resucitado, voy desprendiendo amor por el mundo, entonces es que he comprendido que yo soy yo, gracias a Dios, por Jesucristo y por todos los que tengo a mi alrededor. Por eso es tan importante vivir la fe en una comunidad parroquial, en un grupo de personas que con sus fallos y con sus talentos comparten la vida y la fe. Pues queridos hermanos, quien hace un camino de ida no vuelve igual. Y hoy la Virgen María pues nos recuerda desde su santuario que ese camino de vuelta, si le hacemos un hueco a su Hijo, el resucitado, pues encontraremos un proyecto de felicidad, dialogando con Él, escuchándole, compartiendo el pan y llevando el aroma de Dios a los demás. Pues hermanos y hermanas, que tengáis feliz domingo, tercero de Pascua, y le pido a la Virgen Santísima que desde su santuario nos cuida. Que Dios os bendiga.